Ok. Entonces, ¿qué habíamos dicho que veíamos en este slide? A ver quién me ayuda, como que se van despertando. ¿Qué veíamos en este slide? Arquitecta, buen día. Lo que se ve es que los gastos están por debajo de la línea base de costos, pero también cuando hay esa intersección, también indica que se ha gastado un poco de lo que es la reserva de gestión y lo que no se ha gastado va directamente a la utilidad. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, un poquito, vamos, hablemos de, a ver, cuando tenemos la línea base de costos, ¿qué incluíamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué concepto sí está incluido en la línea base del costo? Lo que has explicado está bien, pero ¿qué incluía la línea base de costo? Incluía hasta la reserva de contingencia. Correcto, exactamente. Incluía la reserva de contingencia. Por eso que en ningún sitio vemos reserva de contingencia. Entonces, este proyecto, ¿no? Empezó, porque ya estamos en la línea de inicio, este es el tiempo, por debajo, ¿no? De, como bien dice su compañera, de la línea base de costo. O sea, estaba, digamos, en menor costo, ¿no? Hasta que llega un momento en que se cruza, ¿no? Se habían consumido la reserva de contingencia, ¿no? Y pasa, ok, y consume, al parecer, como la mitad de la línea base pasa a la línea base, consume un poco de la reserva de gestión, pero no llega a consumir todo el presupuesto. Por lo tanto, como bien dice su compañera, queda una parte que se va a ir a la utilidad, ¿no? Porque es parte del presupuesto, entonces hay que tenerlo claro, ¿no? Todo esto de acá hasta aquí, ¿no? Es el presupuesto del proyecto. Presupuesto del proyecto, línea de tiempo. ¿Ok? Entonces, este gráfico nos muestra muy bien y muy claro, ¿no? El desenvolvimiento de un proyecto, ¿no? Porque cuando uno empieza un proyecto, digamos que los costos, ¿no? O el gasto que se hace es menor y mientras más va avanzando van creciendo los gastos, ¿no? Acá empieza por debajo y finalmente termina consumiendo. Este gráfico, por ejemplo, en época de pandemia hubiéramos tenido esta línea que pues sigue y sigue y sigue y se va mucho más allá de lo que es el presupuesto del proyecto, ¿no? Porque se consumió durante la época de pandemia ambas reservas y aún así se tuvieron los sobrecostos producto de la paralización pues de 4 meses, la implementación de los protocolos, ¿no? Entonces todo eso hizo que se utilizaran más recursos de los que estaban previstos en los proyectos y eso pasó con todos los proyectos. Finalmente tenemos el proceso de control del costo, ¿no? Tenemos de entrada el plan de gestión, ya sabemos la línea base, obviamente tenemos las lecciones aprendidas, ¿no? Porque son parte de el conocimiento que tiene la organización, los requisitos de financiamiento, porque una vez que hemos desarrollado el presupuesto, recuerden que habíamos visto que era importante, ¿se acuerdan? Esta parte aquí, ¿no? Que era importante, ¿se acuerdan de este cuadro? A ver, ¿qué nos decía este cuadro? Es importante para lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué nos decía este cuadro? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa mes a mes?
¿Se acuerdan qué decía? Teníamos 2 entregables, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba mes a mes? A ver, chicos, despiértense. ¿Controlabas tus ingresos y tus egresos? Ya, pero en este cuadro aquí, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? A ver, ¿qué nos está diciendo? Tengo 2 entregables, ¿ok? Estas son las necesidades, ¿no es cierto? ¿Qué me dice este cuadro? ¿Qué pasa con el entregable A y el entregable B? Mes a mes yo necesito, para ir ejecutando el entregable A, ok, yo necesito 300, para el B 100, entonces el acumulado es 400. El siguiente mes el entregable A necesita 400, el B 150 y es 550, pero acumulado necesito, no. Entonces, yo necesito tener el presupuesto, pero también necesito tener el flujo para ver cuánto voy a utilizar mes a mes, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que necesito? ¿Cuáles los recursos financieros que necesito para que pueda dar cumplimiento a todos los compromisos que tiene el proyecto? ¿Ok? Entonces, por eso es que es tan importante saber, ¿no?, las necesidades. Ahora, las necesidades mensuales o quincenales, dependiendo de la duración que tiene el proyecto, ¿no? Si es un proyecto corto, ¿no? Voy a tener que verificarlo, digamos, no mensual, ¿no? Si dura 2 meses, ya si lo hago el primer mes, ya está, digamos, al 50%, ¿no? ¿Ok? Y ahí lo haré, pues, no sé, semanal, quincenal. Entonces tengo que ver cuál es la periodicidad en la que debo ir evaluando para ver si tengo los recursos suficientes. Por eso lo tengo que prever al inicio, ¿no? Por eso es tan importante desarrollar el presupuesto, pero también desarrollar el flujo, ¿no? Para ver el comportamiento del mes a mes y la necesidad del mes a mes. Ok, entonces, el último proceso es controlar los costos, ¿ok? Y con esto necesitamos de herramientas, el juicio de expertos, análisis, vamos a ver ahora valor ganado, análisis de datos, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que ir verificando la data, índice de desempeño del trabajo. Dos cosas importantes, ¿no? Cómo estamos yendo en el proyecto, y ahorita vayan pensando porque voy a hacer preguntas, y podemos extrapolar, ¿no?, con el índice de desempeño, cómo va a terminar el proyecto, ¿no? Pero básicamente con un análisis numérico, ¿no? Pero los análisis numéricos, luego, ¿para qué nos sirve un análisis numérico? Simplemente vemos el índice y decimos ya, ok, esto va a pasar y esto va a pasar hasta el final. ¿O para qué nos sirve esos indicadores? ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un análisis que es solo numérico? Analizar. Correcto, correcto. Tenemos que analizar, porque el análisis numérico nos va a decir que algo está pasando, pero nosotros tenemos que profundizar en por qué se han dado esos índices. ¿Y por qué estoy atrasado? Es ok. ¿En qué partidas he consumido más tiempo? ¿Por qué estoy con sobrecostos? ¿Cuáles son las partidas que no han estado dentro del presupuesto? ¿Ok? ¿Cuáles son? O sea, tengo que ponerme a ver dentro de esa gama que me ha dado, ¿no? Porque me dice, oye, ¿sabes qué? Tus índices te sale que estás atrasado y caro. Ok. No puede ser que todas las partidas estén por encima del costo. Ok.
ni que todas las partidas está mal calculado el tiempo, ¿no? Entonces hay que ir ahí a profundizar y a analizar qué es lo que está pasando. Pero ya tenemos, ¿no? Con esta herramienta una aproximación a lo que está pasando, ¿ok? Entonces, analizamos los datos y bueno, si tenemos como herramienta un sistema de información para dirección de proyectos, ok, la salida es la información de desempeño, ok, porque voy a conocer qué está pasando. El desempeño es básicamente ir viendo si el proyecto se está desarrollando conforme ha sido planificado, ¿no? Vemos el desempeño de los equipos, me refiero a los equipos, a las personas, ¿no es cierto? El recurso humano, vemos el desempeño de los sistemas, el desempeño de todo aquello que nosotros hayamos definido, ¿no? Para poder, digamos, ver el desempeño del proyecto. Pronóstico de costos, solicitudes de cambios y actualizaciones. Siempre debemos ir actualizando porque todos, digamos, los cambios, ¿no? Cuando nosotros vamos controlando y vamos viendo que se dan, digamos, cambios entre lo planificado y lo ejecutado, pues tenemos que actualizarlo, ¿no? La información siempre tiene que estar con data actualizada. ¿Ok? Entonces, una de estas herramientas para controlar cómo vamos con respecto al costo y al tiempo y el alcance. Y ahí va mi pregunta, ¿no? Dice, es una técnica de gestión de proyectos utilizada para medir el rendimiento y el progreso del proyecto de manera integral, combinando alcance, tiempo y costo. Ok, si lo que yo voy a ver es la variación del costo y del tiempo, eso, ¿dónde está dónde está la relación con el alcance? A ver. ¿Mm? ¿Por qué hablamos de manera integral combinando alcance, tiempo y costo? A ver. ¿Qué pasa cuando yo digo tenía que avanzar con estos recursos el 20%, ¿ok? Y he avanzado el 15%? ¿A quién estoy afectando? ¿Está afectando al cronograma? Al alcance. Claro, no estoy cumpliendo con el alcance, porque si yo tenía unos recursos para avanzar un porcentaje del alcance, ¿no? Dice, oye, tengo que avanzar este 20% del alcance. La suma de todo lo que tengo que avanzar me da 100% cuando he terminado el proyecto. ¿Ok? Entonces, si solo he avanzado el 15%, ok, tengo un efecto de que con esos recursos solo avancé el 15%, por lo tanto estoy caro, ¿no es cierto? Porque debí avanzar 20%. Pero también no he cumplido con el porcentaje del alcance que debía haber ejecutado. Por eso se dan cuenta, ¿no? Que los tres conceptos se juntan. Porque si yo no he avanzado el 20%, ese 5% también me va a demandar más tiempo, porque lo tengo que hacer de una manera, o sea, en algún momento lo tengo que hacer. Entonces ya no me faltará 80, sino me faltará 85, pero en el tiempo que dice mi cronograma, ¿no? ¿Por qué? Porque debí avanzar 20, solo avancé 15, no cumplí con ese porcentaje de avance, no me quedan 80%, sino 85, pero mi cronograma es el mismo. Entonces, ahora tengo que ver cómo recupero, ¿no? Por eso les hablaba de análisis, ¿no? El índice no es un análisis cuantitativo, pero hay que ver cualitativamente qué pasó,
Por lo tanto, con esa data, yo voy a ver, ¿no? Si la actividad que se retrasó estaba en la ruta crítica, si puedo recuperarla, ¿no? Y ahí tengo que profundizar, ¿ok? Su principal objetivo es determinar si el proyecto está en camino a cumplir con los objetivos. Los objetivos del proyecto, ¿dónde están enmarcados? En el alcance. Correcto. Por eso junta objetivos dentro del presupuesto y el cronograma establecido. ¿Se acuerdan? Nosotros planteamos los objetivos del proyecto, marcamos desde dónde y hasta dónde va a ser el proyecto, por lo tanto, ok, determinamos, ¿no?, que el proyecto está yendo dentro de la ruta en la que ha sido programado, ¿no? Entonces, los objetivos dentro del presupuesto y el cronograma establecidos. Al mismo tiempo que proporciona una forma de pronosticar el rendimiento futuro del proyecto. ¿Qué hacemos ahí? Extrapolamos, ¿no?, los índices para ver cuál es, digamos, el futuro del proyecto, ¿no? Y utilizamos la fórmula para ver índice hacia la finalización, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Básicamente, los 4 principales objetivos que tiene, digamos, la utilización del valor ganado. Medir el progreso del proyecto. Es una forma, como les decía, cuantitativa de comparar lo que se ha logrado frente a lo que estaba planificado. O sea, lo real ejecutado versus lo planificado, ¿no? Eso es el valor ganado, ¿no? Entonces nos va a decir, oye, estás atrasado, estás en el tiempo, ¿no? El 1 es que estás en el tiempo y en el costo, ¿ok? Evaluar eficiencia del uso de recursos. Permite identificar si se están gastando los recursos de acuerdo con el presupuesto. Otra vez, ¿no? Si los indicadores me dicen que estoy haciendo menos con los recursos, estaré por debajo de 1, pero también podría ser que sea eficiente y esté haciendo más con los mismos recursos, ¿no? Entonces, por eso nos permite, dice, evaluar la eficiencia, ¿no? Porque también puedo ser eficiente, no necesariamente cuando uno habla de eficiencias es para descubrir ineficiencias, ¿no? Obviamente cuando yo al análisis verifico que hay ineficiencias, lo que voy a hacer es, ¿qué voy a hacer ahí cuando descubro ineficiencias? A ver, ante las ineficiencias, ¿para qué yo evalúo? ¿Por qué evalúo? ¿Por qué evalúo? ¿Cuál es la importancia de evaluar cómo está yendo el proyecto? Para que se cumpla el alcance. Ya, pero ¿por qué? Porque es importante saber si estoy dentro del plazo, dentro del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Con esa información, ¿qué voy a hacer? Medir el progreso del proyecto. Ok, mido el progreso, veo cómo voy, pero ¿para qué? Para realizar mejoras continuas. Correcto. Para realizar mejoras continuas, para implementar medidas correctivas de ser necesario, ¿no? Para tomar acciones, ¿no? Porque las acciones se toman con información. Entonces, lo que yo tengo que ver es cómo va el proyecto para poder definir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Estoy atrasada, ok, hay que ver por qué estoy atrasada, ¿no? Analizo, oye, ¿sabes qué? Se están dando las condiciones con las que fue planteado el cronograma. Entonces lo que tenemos aquí es un problema de gestión, ¿no? Porque si se están dando todas las condiciones con las que yo desarrollé mi cronograma, no ha habido cambios, como por ejemplo variaciones climáticas, o en el tema del presupuesto, problemas de alza de precios, de inflación, ¿no? Si las condiciones con las que yo planteé el proyecto se están dando, ¿por qué tengo estas variaciones? Entonces, ¿qué es lo siguiente, no? Detectar desviaciones. Facilita la identificación temprana de problemas,
de costos o cronograma que puedan afectar la finalización del proyecto, ¿no? Porque yo voy a analizar en algún momento del proyecto, por lo tanto, me voy a dar cuenta cuáles son, digamos, estas variaciones que tengo y por qué se están dando, ¿ok? Entonces, detecto las desviaciones y voy a pronosticar resultados futuros, ¿no? Utilizo las herramientas que me da el valor ganado para ver cómo terminaría el proyecto, ¿no? Por eso dice pronostico de manera cuantitativa, ¿no? Con indicadores, ¿no? A partir del análisis de datos actuales se puede estimar los costos y plazos al término del proyecto, ¿no? Utilizando, obviamente, las fórmulas que tiene valor ganado, que me permite ver de la situación actual si se siguieran dando esas condiciones, cómo acabaría el proyecto, ¿no? Beneficios, tengo un monitoreo integral porque, como veíamos hace un rato, combina costos, cronograma y alcance, permitiendo un monitoreo más completo del rendimiento del proyecto, ¿no? Porque vemos que les explicaba que con los recursos yo voy avanzando, ¿no? Un porcentaje de los objetivos del proyecto, ¿ok? Nos permite identificar de manera temprana los problemas. Y eso es lo que decía hace un rato, ¿no? Hacia ahí va mi pregunta, ¿no? Si yo estoy haciendo este análisis, es obviamente para ver qué hago con esta información. No es simplemente para decir, uy, estoy atrasada, uy, estoy fuera del presupuesto. No, es para ver qué medidas debo tomar de tal forma que pueda, digamos, remontar, si se puede, como decía hace un momento, ese tiempo o ese costo que el indicador me está diciendo que no estoy cumpliendo con el planificado, ¿no? Mira, ojo, estás por encima del costo, ojo, estás atrasado, mira, con lo que te quedan de recursos, no vas a poder cumplir el 100% del proyecto. Ok, entonces analicemos qué podemos hacer. Entonces, la identificación temprana de los problemas van a permitir a aquellos que lideran los proyectos, ¿no? Tomar medidas correctivas antes de que los problemas se sigan, digamos, sumando, ¿no? Y es acá importante que se defina, pues, si el personal es idóneo, si tiene las competencias que necesitamos, ¿no? Porque si nosotros definimos que es un problema de gestión, porque no hay modificaciones en el contexto, ¿no? Entonces ahí, obviamente, vamos a tener que tomar acción con respecto a aquellos que están ejecutando el proyecto, porque algo debe haber ahí que no nos permite cumplir con los objetivos. ¿Ok? Nos permite también proyecciones más precisas, proporciona herramientas para estimar con mayor precisión el costo final y el tiempo de terminación, de finalización del proyecto, ¿no? Utilizando estos indicadores y extrapolándoselos hacia el final del proyecto. ¿Ok? Entonces tenemos que para utilizar esta metodología, ¿no? Utilizamos tres variables, ¿no? El valor planificado, el valor ganado, que es lo que nos va a decir cómo estamos, y el costo actual. ¿Por qué? Porque una cosa es lo planificado y otra cosa es lo real ejecutado, ¿no? Nosotros siempre tenemos que ir comparando para ver, ¿no? Si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Si nosotros no tenemos información, ¿no? Si nosotros no analizamos data, no podemos tomar decisiones. Las decisiones no se toman sin información, ¿ok? Siempre tenemos que tener la información suficiente para poder, digamos, poder enfocarnos, ¿no? En tomar las decisiones en el momento oportuno, ¿no? Porque de nada nos sirve tomar decisiones, ¿no? Cuando ya es muy tarde, ¿no? Si nosotros nos ponemos a evaluar un proyecto que dura un año en el mes 11, pues ya, digamos, si tuvimos algunas variaciones que podíamos arreglar, pues ya es muy tarde, ¿no? Pero si todo el tiempo estamos evaluando y viendo cuál es el resultado que tenemos, cómo vamos yendo con respecto a lo que se ha planteado,
pues obviamente nos va a permitir tomar esas acciones que nos permiten, digamos, nos hagan de alguna forma, si se puede, ¿no?, recuperar. ¿Ok? Entonces, con estas 3 variables vamos a hallar, ¿no?, la variación del cronograma, la variación del costo, el índice de desempeño del cronograma y el índice de desempeño del costo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? La variación del cronograma se halla, ¿no?, utilizando el valor ganado menos el valor planificado, ¿no? Aquí hablamos de lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? La variación del costo se halla restando del valor ganado menos el costo actual, ¿ok? Y el desempeño, el índice de desempeño del cronograma, se halla valor ganado sobre el valor planificado, ¿no? Lo dividimos, y el índice de desempeño del costo, ¿sí?, lo hallamos el valor ganado sobre, ¿no?, entre, perdón, el costo actual. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir tener una visión de cómo está yendo el desempeño del proyecto al momento en que utilizamos esta herramienta, ¿ok? A ver, vamos a ver este ejemplo que es súper sencillo y que lo podríamos ver sin siquiera utilizar las fórmulas. ¿Qué pasa en este proyecto? Dice, se tiene un proyecto para ejecutar en 10 semanas, el presupuesto es de 80,000, al llegar a la semana 8, nos informan que el proyecto solo está completado al 60%. De acuerdo al cronograma, debería estar completado al 80%. Los costos actuales del proyecto ascienden a $70,000. Realiza el análisis de valor ganado del proyecto. A ver, ¿qué pasa en este proyecto? A ver. Hay retraso. Hay retraso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque debería estar al 80% y solo está al 60%. Ok. Y si está al 60, ¿cuánto debía haber consumido de los recursos? El 60%. Que serían... $48,000. Correcto. ¿Y cuánto ha consumido? 70,000. Entonces, ¿está por encima cuánto? 22. Correcto, ¿no? No solamente no ha llegado al cumplimiento, por lo tanto, si se dan cuenta, ¿ok?, ha consumido el 70% de los recursos, ha avanzado el 60%, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se ha consumido de los 80,000, se ha consumido el valor por 7 semanas, ¿no? Y ha avanzado 60%. Entonces, ¿cuánto le queda? Si se ha consumido 70,000, ¿cuánto le está quedando? 10,000. ¿Para ejecutar cuánto? Una semana. No, claro, pero ¿qué le falta ejecutar? 40%. 40%. O sea, solamente tiene 10,000 y le falta ejecutar el 40%. Aquí todavía no hemos aplicado una sola fórmula, en la siguiente slide le voy a... Pero ya nos dimos cuenta que está... ¿Qué pasa con este proyecto? Está... Atrasado. ¿Y qué más? Con sobrecostos. Correcto. Entonces, vamos a las fórmulas. ¿Ok? Tenemos valor planeado por el presupuesto. Teníamos que haber avanzado 80 por 80,000, ¿no es cierto? Teníamos que haber gastado 64,000. Hemos ejecutado el 60%, ¿ok? Debíamos haber gastado 48,000. Entonces, si hubiéramos avanzado el 80 como estaba planificado, lo lógico era
haber gastado 64, ok, pero como se ha basado 60, debió gastarse 48. Entonces, variación del costo es valor ganado menos el costo actual. Ok, 48.000 menos 70, estamos 22.000 por encima, ¿no es cierto? Y en la variación del cronograma tenemos 48.000, ¿no? Porque es lo que se ha ejecutado realmente, menos lo que debió hacerse, ¿no? Con ese 80%, 8 por 8, 64. Y aquí también tengo menos 16. Entonces, en la variación del costo, ¿no? Y en la variación del cronograma, ya para ver el índice de desempeño, ponemos los 48.000 sobre los 70.000 y los 48.000 sobre el valor planeado, porque lo planeado para el 80% son 64.000, ¿no es cierto? Si yo tenía que avanzar 80%, 80% de 80.000 son 64, ¿ok? Entonces, en ambos casos, ¿qué pasa con mis índices? Son menores que 1. Correcto, son menores que 1. 1, lo que me va a marcar es que estoy dentro del costo y dentro del tiempo. Menores a 1 me van a indicar que o estoy atrasado o estoy caro, ¿no? Podría ser que esté barato y atrasado, podría ser que esté caro y en el tiempo, ¿no? Podrían darse varias, digamos, combinaciones. No necesariamente siempre que estoy caro estoy atrasado, ¿no? No, no necesariamente. Pueden darse diferentes combinaciones y va a depender de los índices de desempeño que me salen, ¿no es cierto? Pero acá ya solamente con leer el texto nos dábamos cuenta de cuál era el comportamiento de ese proyecto, ¿no? Si ya me consumí 70.000, obviamente, y mi presupuesto es de 80, solo me quedaban 10. Si solamente he avanzado 60%, me queda 40% por ejecutar y tengo, en teoría, ¿no? Recursos para el 10%. Ya aquí sé que tengo 30% de sobrecosto. Solamente mirando el ejemplo, ¿no? Sin una sola fórmula, solamente con el análisis de los datos que me da el ejemplo, ¿ok? Bueno, aquí están ya todas las posibles, acá les voy a dar todas las fórmulas, ¿no? Y lo importante aquí es que una vez que tenemos estos indicadores, como se ve aquí, ¿no? Que tenemos el CPI y el SPI, ¿no? Que son los índices de desempeño, podemos utilizarlos para la estimación a la conclusión, ¿no? Utilizamos esos indicadores para ver qué pasaría, ¿no? Si utilizando estos índices pronosticamos qué pasaría a la conclusión del proyecto, ¿ok? Entonces dice, el costo final proyectado actual se denomina estimación a la conclusión, se basa en la eficiencia del gasto actual, ¿ok? Y se calcula con la siguiente fórmula donde el presupuesto hasta la conclusión es la suma de todos los presupuestos establecidos para el trabajo a realizar. O sea, utilizamos ese comportamiento, ¿no? Que tiene el comportamiento que nos marcan estos indicadores, ¿no? Estos indicadores 0,69, 0,75, para ver hacia la conclusión qué es lo que estaría pasando, ¿ok? Varios tipos de fórmulas. No voy a entrar al tema de las fórmulas, ya eso lo van a ver ustedes. Entonces, hay diferentes situaciones, diferentes motivos, ¿no? Por los cuales los proyectos pueden sufrir, digamos, retrasos, sobrecostos, ¿no? Por ejemplo, los cambios en el alcance, ¿no? Dice, se amplía o reduce o modifica lo que originalmente se iba a construir. Por ejemplo, el cliente pide añadir pisos adicionales o cambiar acabados. Aquí necesitaríamos más materiales, más mano de obra, aumento del costo. Si yo estoy cambiando obviamente el piso por un piso mejor, ¿no? De hecho, voy a tener que hacer el análisis de costos para ver cuánto va a ser el impacto. Entonces, eso también hace que el presupuesto se modifique. Errores u omisiones en el diseño de los planos. Esto es lo que más ocurre, ¿no? Ahora con el BIM, digamos que con el BIM tenemos digamos, menos opciones, ¿no? Para
que ocurran estas omisiones o estos errores que antes antes imagínense, pues en la época en que yo era alumna como ustedes, trabajábamos en papel, ¿no? Mantequilla o canson, y era para trabajar las especialidades, se entregaba la arquitectura, se ponía un papel encima transparente para ver cómo iba a ser la estructura, un papel encima para ver cómo va a ser la sanitaria, la eléctrica, y se iba diseñando a mano, ¿no? Y luego se dibujaba con tinta. Y miren, yo estoy hablando de los 90, ¿no? Entonces, hoy, pues, las herramientas son infinitas, ¿no? Desde que apareció el AutoCAD, si bien es cierto, el AutoCAD no te vinculaba, digamos, las especialidades, pero ya era mucho más fácil corregir. Y hoy, con el BIM, ya tenemos una herramienta adicional, ¿no? Y ahora hay más herramientas que nos permite ver los errores o las omisiones que se pueden dar entre las especialidades, ¿no? Inclusive costos y todo, y materiales. Entonces, eso es importante, ¿no? Pues si los planos no contemplan bien todas las necesidades, se detectan problemas durante la obra, se requieren correcciones y eso también genera sobrecostos, ¿no? Condiciones del sitio no previstas, por ejemplo, que hayan algunas condiciones diferentes cuando vemos, cuando excavamos, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando hacemos un proyecto trabajamos en base a un estudio de suelos, un levantamiento topográfico, que son estudios complementarios, pero eso también, cuando nosotros ya estamos en el lugar, podría ser que haya variaciones, ¿no? En el sitio. Entonces, eso también va a generar, digamos, presupuestos adicionales. Se han dado casos, ¿no? Que excavan y encuentran, por ejemplo, restos arqueológicos, ¿no? Y ahí, digamos que es un poco más complicado porque se tiene que llamar al Instituto Nacional de Cultura, se tiene que ver cuáles son las zonas que están, digamos, involucradas en estos hallazgos, ¿no? Y luego recién, si se da, ¿no? Digamos, el estudio que nos dice que hay alguna de esas zonas en la que se puede desarrollar un proyecto, se va a dar, y si no, pues se deja sin efecto el proyecto, ¿no? Así de drástico es el tema de restos arqueológicos. Fluctuaciones también en los costos de materiales, cambios en el mercado, inflación, ¿no? Problemas contractuales con los proveedores, ¿no? Por ejemplo, las penalidades de los contratos, retrasos en el cronograma. Ya hemos dicho que todo está directamente ligado, ¿no? Alcance, costo, tiempo. Si nosotros tenemos retrasos en el cronograma, vamos a tener mayores gastos generales, producto de que cada día tiene un costo, ¿ok? Riesgos no gestionados o mal identificados, ¿no? Recuerden que cuando hablábamos de la reserva de gestión y la reserva de contingencia, todas están basadas en los riesgos, ¿no? Entonces, tenemos que ver si los riesgos que hemos identificado se van dando, también si aparecen nuevos riesgos, y esos nuevos riesgos, si no alcanzan los recursos de la reserva, pues también nos va a hacer una modificación del presupuesto, ¿no? Cambios normativos, ¿no? Hoy, bueno, dependiendo, ¿no? Cuando se dan los cambios normativos en las regulaciones, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, obviamente va a tener un impacto, ¿no? Porque imagínense que cambia el reglamento de las estructuras, ¿no? Entonces te dicen que a partir de determinada fecha, ¿no? No sé, pues los indicadores de seguridad van a ser mayores, por lo tanto, va a haber cambios en el tema de la seguridad, ¿no? En el tema del desarrollo de las estructuras, del análisis estructural. Eso implica, obviamente, un costo adicional. Entonces, por lo tanto, tenemos que ver si esos cambios están afectando nuestro proyecto, por lo tanto, va a afectar a nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, para tener una buena gestión, otras causas interesantes de la buena gestión. La alta incertidumbre que se da al inicio del proyecto, a veces por falta de información. Ahora, a veces también, por ser, digamos, muy optimistas y no utilizar los costos reales o no verificar la data histórica, ¿no? Tenemos errores en la estimación inicial, ¿no? No, porque recuerden que si uno no sincera sus costos, lo más probable es que no tenga recursos para poder culminar, ¿no? Los objetivos del proyecto. Entonces, lo que es importantísimo es desde el inicio, ¿no? Tener una estimación que vaya de acuerdo con la realidad, ¿no? Recuerden que las condiciones que tienen los proyectos son diferentes. No es lo mismo
un presupuesto para un proyecto, no sé, en la, no sé, pues en la ciudad de Lima, ¿no? O no sé, pues en el distrito de Ventanilla, que en el centro poblado de Cotabambas, en Apurímac, ¿no? Ahí tengo que ver conectividad, tengo que ver cuánto tiempo, ¿no? Me va a demorar, por ejemplo, los fletes, ¿no? Si hay los recursos en la zona o tengo que traerlos de otra zona, ¿ok? Entonces, eso va a hacer, ¿no? Que mi análisis sea distinto. Yo no puedo tomar un presupuesto de un distrito limeño y lo voy a simplemente a utilizar esos costos para desarrollar mi proyecto en la comunidad campesina de Cotabambas, porque no es real, ¿no? Porque los costos son distintos, porque el análisis de costos unitarios va a ser distinto, ¿no? Las condiciones, la complejidad, el contexto del proyecto son otros, ¿no? Entonces, su análisis es distinto, ¿no? Entonces, por eso no podemos empezar, ¿no? Con errores en el desarrollo del presupuesto, ¿no? Se tiene que analizar cuáles son las condiciones que tiene cada uno de los proyectos para poder estimar, ¿no? Qué es lo que se va a dar, ¿ok? De qué es lo que se va a dar en cada uno distinta. Cambios en los requerimientos, falta de comunicación, falta de control integrado de cambios, no se revisan oportunamente los riesgos potenciales que impacten negativamente el proyecto. Todo eso tiene que ver básicamente con el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para tener una buena gestión de costos? Planificar, controlar las modificaciones mediante procedimientos formales. Siempre tenemos que tener una autorización formal de las modificaciones porque va a afectar, ¿no? Primero hay que hacer el análisis, ¿no? ¿Qué tanto está afectando? Acuérdense el control integrado de cambios, ¿no? Cuando hay estos cambios, estas modificaciones, tenemos que ver el impacto que tiene en el costo, en el tiempo, en la calidad, ¿no? Hay que ver, por lo tanto, ahí decidimos si vale la pena o no poder, digamos, desarrollar esa modificación. Entonces, es importante, cuando vimos, ¿se acuerdan? El control integrado de cambios, vimos que había que tomar la decisión si siquiera, ¿no? Analizábamos ese cambio, ¿no? Cuáles eran las implicancias que tenía y cuáles eran los efectos que tenía en el proyecto. Mantener actualizados el presupuesto y el control de cambios, que tiene mucho que ver con controlar las modificaciones, y evaluar continuamente los riesgos. Ahí tenemos tres escenarios, ¿no? De los riesgos identificados, cuáles se dieron, cuáles no se dieron y cuáles riesgos aparecieron, ¿no? Durante el proyecto que nosotros no fuimos capaces de identificar al inicio. Entonces, vamos a tener esos tres escenarios que tenemos que controlar y evaluar continuamente, ¿no? Porque nosotros hicimos nuestra identificación de riesgos, ¿ok? Nunca se logra identificar el 100%, pero hay que estar lo más cercano, ¿ok? De esos que evaluamos van a tener un tiempo en el que se debieron dar, ¿no? Si no se dieron, obviamente, decir, oye, entonces estos riesgos que evaluamos para esta etapa, ¿no? Para esta fase del proyecto no se han dado, por lo tanto ya no se van a dar, ¿no? Porque correspondían a esta fase, ¿ok? Entonces hay que ver por qué no se dieron, ¿no? Y si en esta fase no se dieron algunos que habíamos identificado, se dieron solamente una parte, pero aparecieron nuevos riesgos, ver por qué no fuimos capaces de identificarlos cuando hicimos esa identificación. Entonces, todo el tiempo estamos evaluando los riesgos que impactan al proyecto. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, el porcentaje de causas, miren, Mario, mala planificación, ¿no? Traen fallas en los proyectos 56%, cambios de alcance 11%, costo y tiempo poco realistas, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Utilizar data histórica, pero de proyectos que no tengan las mismas características. La idea de la data histórica es poderlo utilizar en proyectos que tienen las mismas características. Y, bueno, pobre comunicación. La comunicación tiene un impacto, miren, 9% pareciera poco, pero finalmente es un impacto, ¿no?, que va a tener dentro de todas las áreas del proyecto, porque si no estamos bien comunicados, obviamente no vamos a conseguir los objetivos. A ver, ¿quién me dice qué pasa en este cuadro?
Tenemos, primero les doy el alcance, ¿no? Tenemos el proyecto, ¿no? Que es el resultante, y tenemos dos actividades, construcción y diseño, ¿no? Como global. Entonces, a ver, ¿qué pasa en construcción con el costo y con el tiempo? ¿Y qué pasa en diseño con el costo y con el tiempo? ¿Qué está pasando ahí? La construcción estaría cumpliendo. ¿Está cumpliendo? ¿Está cumpliendo qué? Ese 1 en construcción, ¿qué me está indicando? ¿Está cumpliendo con el proyecto, que sería tiempo y costo? Cumpliendo con el cronograma. Ese 1 me indica que está cumpliendo con el cronograma. Y ese 1,5 en el costo, ¿qué me está diciendo? Adelantado el cronograma. Sí. Estoy hablando de costo. El cronograma está en tiempo. ¿Y qué pasa con el costo? ¿Se está gastando menos de lo que debería gastarse? Correcto, ¿no? Estoy gastando menos, no estoy siendo eficiente en el tema del costo. ¿Y qué pasa en diseño? Está por debajo de 1, entonces quiere decir que no se está cumpliendo con el cronograma. Hay Correcto. retrasos. Ya, y en el tiempo Se está gastando más. se está gastando más, ¿no es cierto? Estoy caro y atrasado, ¿no? Entonces, ahora sí vamos al proyecto. ¿Y qué pasa con el proyecto? Pero el proyecto ya nos da la resultante de construcción más diseño. A ver, ¿qué está pasando en el proyecto? El proyecto va atrasado, pero está gastando menos del presupuesto. Está atrasado y ¿qué más? Perdón. Pero está gastando menos del presupuesto. 5% menos. Ok, muy bien. Ven que es sencillo la interpretación, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí se supone que estoy haciendo más con menos recursos, ¿no? Significa que estoy optimizando, ¿no? Tengo un mayor valor del trabajo realizado en comparación con lo que estoy gastando, ¿no? Por cada unidad monetaria estoy generando 1,5, ¿no? En construcción y 1,05 en el proyecto. Me baja, digamos, el performance del costo, lo caro y atrasado, ¿no? Que está el diseño, ¿no? Con respecto a la construcción. O sea, finalmente, en los proyectos, no este es un ejemplo, pero en los proyectos lo que realmente mueve la aguja es la parte de construcción, ¿no? Entonces, esto nos da, digamos en palabras sencillas, ¿no? Por cada sol gastado, estoy obteniendo un sol 50 de trabajo realizado, ¿no? En construcción, ¿no? Por cada sol que gasto, obtengo un sol 50, ¿no? Eso es más o menos lo que nos indica en valor de trabajo realizado. Entonces, estoy consiguiendo más, ¿no? Estoy haciendo más con menos, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál sería la alternativa que marcaríamos? ¿La A, la B, la C o la D? La A. Correcto. Estamos yendo un poco lento, pero gastando menos de lo planificado, ¿no? Estoy haciendo más con menos recursos. Acá hay un cuadrante, ¿no? En el que podemos ver de manera mucho más didáctica, ¿no? Dónde está el proyecto, ¿no?
Si vemos la intersección, acá está el 1, ¿no? Y este 1 nos está indicando que estamos en tiempo y en costo, ¿no? Acá está el 1 de aquí. Si estamos en este cuadrante, ¿ok? Donde los valores son mayores a 1, en ambos casos, schedule y costo, ¿ok? Aquí estamos rápidos y barato. ¿Por qué? Porque estamos con indicadores mayores de 1 en costo y en tiempo, ¿no? Si estamos hacia este lado, vamos a ver que en el costo estamos menores a 1. Por lo tanto, estamos caros, ¿no? Estamos haciendo menos de lo que debíamos hacer. Ahí es donde entra el alcance, ¿no? No estoy cumpliendo, por lo tanto, estoy en menor a 1. Entonces, esto es mayor costo, por lo tanto, estoy caro. Me está costando más hacerlo, ¿ok? Pero, si estoy aquí, estoy mayor que 1 en el tiempo, ¿no? Entonces sí estoy avanzando. Me está costando más, pero estoy avanzando, ¿ok? Si en ambos casos estoy por debajo de 1, obviamente voy a estar lento y caro, ¿no? Que es el peor escenario. Y si estoy, digamos, mayor que 1 en el costo y menor que 1 en el tiempo, estoy siendo barato porque estoy consiguiendo con menores recursos más avance, pero en términos de alcance, ¿no? Pero me estoy demorando, ¿no? Estoy costeando, sí, me está saliendo barato, pero me estoy demorando, ¿no? Entonces, cada uno de estos cuadrantes nos va a definir, ¿no? En qué situación se encuentra el proyecto en ese momento en el que lo evalúo. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Está claro? Sí, arquitecto. Sí, profesora. Ok. Bueno, lo que yo tenía planeado para hoy era, en el aula virtual hay una carpeta que se llama, una actividad que se llama valor ganado. Hay 5 problemas, ¿ok? Estamos poquísimos. Entonces, y era para que los desarrollaran en clase, ¿ok? Pero, bueno, hay 8 estudiantes. La clase está grabada, obviamente. Y entonces, le he puesto tiempo para que lo puedan entregar hasta el final del día de hoy. ¿Ok? Entonces, ven un momento para que se reúnan con sus compañeros y, bueno, esto era lo que teníamos que hacer el miércoles, pero como saben, no estuve bien de salud el lunes. Y lo pueden entregar hoy hasta las 12 de la noche. Es muy sencillo. El tema es que se puedan juntar con sus compañeros porque es de manera grupal. Son 5 ejercicios muy sencillos. Ahí tienen alternativas, ¿ok? Y lo cuelgan aquí en esta carpeta, que es la actividad, que es lo que íbamos a hacer en los últimos 40 minutos de la clase. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Sí, arquitecta, todo claro. Sí, arquitecta. Listo, entonces nos quedaríamos ahí porque era hasta aquí y ahí venían los problemas y entran al aula virtual. Ya ustedes ven si lo hacen ahorita o para que convoquen a sus compañeros que no han podido conectarse y lo cuelgan en el aula virtual. ¿Correcto? Sí, arquitecta. Arquitecta, una consulta respecto a la PC. ¿La PC sería el día lunes? Sería el día miércoles. El día miércoles. ¿Ok? Va a ser el día miércoles. Está bien, arquitecta. Listo. Ok, entonces nos quedamos aquí y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, arquitecta. Luego, Hasta profesora. luego. Hasta luego. Solo, profesora, gracias. Hasta luego. Es hasta Gracias. hoy, ¿verdad? La tarea, Miss. Sí, hasta hoy, al final del día. Ok. Hasta luego. Gracias. Luego.